con el tema de lo de las leyes? Bueno, así lo hacemos más completo. Sí, sí. Así de paso también sacamos edema, también, o sea, también metemos esa ley para edema. Y después el tema de ictericia. Quería preguntar si era necesario saber el tema de, bueno, ya habíamos dicho de la prehepática, la hepática, esas, pero hay que saber nada más, por ejemplo, lo de la coliria, todas esas cosas, o sea, lo de la coloración de las heces, ¿es necesario saber eso? ¿O es re importante, tipo, como para entenderlo? Porque yo más que nada me aprendí el tema de, o sea, de, por ejemplo, la prehepática, ¿qué pasa? ¿Hay un aumento o una disminución de la bilirrubina, de la conjugada o de la no conjugada? Eso me aprendí. Pero no, también aparecía que, bueno, de la color, o sea, de la coloración de las heces. Eso es importante, ¿no? Buenas. Em, Esos serían los signos que se ven de la ictericia. Lo que dijiste sí es lo más importante, digamos. Todo lo que pasa con la bilirrubina en cada tipo de ictericia, digamos, prehepática, hepática o poshepática. Bien. Pero sí, eso sería lo más importante. Y bueno, el metabolismo. Muy importante el metabolismo. En ese caso sí hay que aprenderse eso, lo de la coloración de las heces y eso sí. No sé si puede llegar a haber una pregunta de eso. Pero sí, después sí lo tienen que aprender bien detallado. Pero al Ay, final lo aprendió. bien. Después que habían dicho edema, Ah, lo de la ley de ¿pueden ver? Stavy, lo de exudado y transudado. A ver, ahí comparto Perdón, pantalla. me anda más o menos en internet. No sé en qué estaban así. Para hablarle de lo de la ley. No, es una pregunta de ictericia. Ah, Y ahí comparto pantalla lo de la ley de Starling, lo que explicamos, lo del edema. mientras para darle introducción a lo de edema, ¿alguien me quiere decir la definición? ¿Se Es la acuerdan? una acumulación de líquido en el espacio intersticial. Perfecto. ¿Y es un signo o un síntoma? En este caso es un signo. ¿Cuál es la diferencia entre signo y síntoma? Signo es el que nosotros como terapeuta podemos observar y también lo podemos medir, o sea, es objetivo y subjetivo sería un síntoma, es algo que solamente el paciente puede sentir y nosotros por más de que exista una escala no la podemos medir, por más de que exista la escala del dolor y eso, no, Bien. no se puede medir con exactitud, podemos aproximarnos nomás. Y a ver, alguien más con lo que dijo recién, vale. Entonces, dolor, ¿qué sería? ¿Signo o síntoma? Síntoma es lo que puede llegar a sentir una persona. Bien, perfecto. Em, Fiebre, ¿qué sería la fiebre? Un signo, Bien. porque se puede medir con el termómetro. perfecto. Em, volviendo al tema de edema, ¿se acuerdan los tipos que podían haber? Uy, el linfedema, el lipoedema y el mixedema. Sí, y algo un poco más, ¿se acuerdan que podía ser Ah, el localizado generalizado y generalizado? localizado. Eso. Sí, sí. ¿Y me pueden decir algo de esos dos? Y el La, localizado es como, es como específicamente en ese lugar y es unilateral. Tiene la característica de ser unilateral, puede ser. Y después generalizado es más como que irradia, es como que no. Puede ser, ¿no? No, no, vas bien, vas bien, vas bien. Y volviendo ahí al tema de cuando es localizado y generalizado, ¿se acuerdan que los localizados perturbaban principalmente a las fuerzas de la ley de Stirling? ¿Por qué?
¿Me pueden decir los componentes de la ley? ¿Qué explica la ley? Eh, ¿Qué explica Se la pueden ley? guiar con la Claro. imagen esa que ven ahí. También. Buenas. La imagen está buenísima. Buenas. Buenas. Pueden responder todos, no solamente Vale. Igual Vale venís re bien, Yo interpreté que la ley de Starling habla de las dos presiones que son inversamente proporcionales y que si alguna de las presiones tiene una debilidad, por así decirlo, o no tiene suficiente fuerza, se puede producir el edema. Está perfecto, Rocco. O sea que explica el intercambio entre el capilar y el espacio intersticial. Hablando siempre de fluidos, ¿no? Y con lo que me acabas de decir, Rocco, ¿te acordás cuáles eran las presiones que habían? Sí, estaba la oncótica y la hidrostática. O coloidosmótica era la oncótica también. Y ahí en la imagen, ¿me querés explicar un poco más? ¿O alguien que lo ayude a Rocco? Sí, la hidrostática, si no me equivoco, hacía que el agua se mantuviera dentro y la otra hacía que se mantuviera afuera. Entonces, al ser inversamente proporcionales, había como un equilibrio. A ver de nuevo. ¿Estás seguro que la hidrostática hacía que se mantenga dentro? Lo dije al revés. Al revés, está perfecto. Puede ser que la hidrostática, yo lo leí que era la hidrostática, es la presión que ejerce sobre los vasos sanguíneos, y la oncótica o la coloidosmótica era la fuerza de las proteínas, Claro. que sacaba que atraía el agua. Bien, perfecto. Y acuérdense que la presión oncótica siempre es plasmática, hidrostática tiene la plasmática y la del intersticio. Consulta, para hacer una relación por ahí a lo que están hablando ustedes. Entonces, cuando vos tenés un edema, ¿está bien? Se supone que va a haber una disminución de calibre o se va a ralentizar el flujo sanguíneo para que de alguna manera ese edema se forme de alguna manera, o sea, como que la presión hidrostática va a disminuir un poco, ¿verdad? Si hacemos relación a la ley. Vos me estás hablando de más relacionado a inflamación, ¿no? Claro. O a edema. Sí, podría llegar a ser inflamación y a edema también. Porque Acordate que recién me hablabas de lo del ralentecimiento de las células y eso es en inflamación. Acá en edema, cuando hablamos de síntoma general, no pasa el ralentecimiento de las células. Dependiendo del tipo de edema que sea, es por una diferencia de presiones. eso que dijo Valen, no alcancé a escuchar, justo se cortó un poquito, de los tipos de edema. Localizado y generalizado. ¿Eso? ¿Tiene otro nombre? Sí. Ah, sí, los linfedema, los misedema, esos que eran los tres tipos. O sea, primero era por la localización, o sea, si eran generalizados o localizados, y después tenías esa subclasificación, que era dependiendo, por ejemplo, si era un linfedema, era como más que nada un edema. O sea, estaba en el video, de ahí lo saqué, pero tengo que repasar todavía esto. Pero había uno que era el linfedema, que ese tenía la característica de ser unilateral, que ese era la característica que daba el profe, que era unilateral, el linfedema, que era que se daba específicamente ahí, que era relacionado con esto de los vasos sanguíneos, entonces es ahí específicamente. Después los otros sí pueden ser bilateral. ¿Y qué pasa en el linfedema? Porque hablamos de la presión hidrostática, la presión oncótica, pero ahí justo en el linfedema me abriste a algo que también está dentro de la ley. ¿Que los vasos linfáticos no drenan el exceso de proteínas? Perfecto. Eso, es eso. Azul, ¿querés meter algún bocadito? No sé si hablaron de, o sea, no me acuerdo de edema exudado y trasudado. ¿Dijeron esas características? No, Alejandro recién preguntaba de eso, me parece. Ajá.
Igual un poco me están respondiendo con lo que fueron hablando. O sea, yo me imagino bien cómo es el proceso inflamatorio, pero independientemente de por dónde venga. Pero me cuesta imaginarme cómo se forma el edema. O sea, y por qué. O sea, me imagino en mi imagen, en mi cabeza tengo una arteria, una vena, un vaso que se está empezando a formar un coágulo de sangre. Esa es la imagen que tengo en la cabeza, ¿está bien? No sé si está bien, si va por ese lado. Em, el edema en la inflamación se suele dar por el aumento de la permeabilidad. Pero no tiene nada que ver con un coágulo de sangre. No, no. La Perfecto. coagulación se da en la hemostasia primaria, que igual eso no lo mencionaron Agustín y No, Lucila. no, bien, es algo que me imaginaba mal por ahí. Bien, o sea que edema es solamente lo que acabas de decir, digamos. El Acordate que es un aumento. exudado. Lo que pasa es que Claro. la Bien, inflamación es un exudado y que se produce también, además de por lo que te decía Azul, por la misma vasodilatación de los vasos. Esa vasodilatación produce un aumento de la permeabilidad. bien. Bien, perfecto. Tenía Ahí otra ves cosa un en la poco. cabeza y me costaba entenderlo. Perfecto. Lo de la formación del coágulo va como para otra cosa. Bien, bien, bien. No, es que yo me imaginaba lo de edema. Por eso te pregunté, digo, si se tapa la arteria, aumenta la presión o, ¿me entendés? Ahí Claro. apuntaba. Bien, bien, perfecto, me quedó clarísimo. Acordate que vasoconstricción no ocurre y que es más que nada vasodilatación. Por eso es el aumento de la permeabilidad para que pueda pasar Bien, los leucocitos y eso. perfecto. No sé si mencionamos esto en la clase pasada, pero la inflamación se suele dar en los lechos capilares y en las vénulas postcapilares. También eso es importante. Esa es la localización específica. Sí. ¿Podés repetirlo, por fin? Que la inflamación se suele dar en los lechos capilares y en las vénulas postcapilares. Roque me parece que había levantado la mano también. Sí. Sí, para que justo estaba anotando eso y Ah, bien. para ver que la anoto. Ay, Dios. Dijiste venas y lechos postcapilares. Vénula. Lechos capilares y vénulas postcapilares. Eso. ¿Por algo en Hechos especial? capilares y vénulas Postcapilar. Postcapilares. postcapilares. Sí. No, quería consultar, porque también me pasa que se me enreda mucho ese tema. Pues yo la ley la estudié, digamos, la entendí con lo de inflamación, que cuando hay una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad, hay un exudado que es como que sale, o sea, hay una presión hidrostática que salen ¿cómo se dice? Ahí salen los leucocitos hacia afuera o las proteínas. Claro, acuérdense que en la inflamación, o sea, cuando es un proceso inflamatorio siempre vas a tener un exudado. Ok, Y en el exudado es porque es rico en proteínas y es por el proceso en sí de la inflamación. En cambio, cuando se tiene un trasudado, el sí. trasudado obedece a esto, a la ley esta. Hay una diferencia en el cambio de las presiones. No Ah, porque hay una inflamación. Este cambio esto me lo tendrían que decir ustedes, pero pensemos en cuáles son los mecanismos que producen edema. ¿Se acuerdan más o menos? eh, traumatismo y todo eso. Eh, mm, ¿O no? Acuérdense que era aumento de la presión hidrostática venosa, disminución de la presión oncorótica plasmática, cuando hay una alteración en la permeabilidad del endotelio y cuando hay Mm, una alteración de la reabsorción linfática. Porque ahí, ¿cuál es la función de los vasos linfáticos? ¿Cuál es la función de los vasos linfáticos en sí? Y que cuando aumenta Y, cuando detectan, perdón, Analía, respondemos. no, no, tranqui, tranqui. es llevar los glóbulos blancos, ¿no? Bueno, a ver.
No, es limpiar la zona. Limpiar Ah, la zona claro. de Lo restos que Tiene, de células tiene tres muertas y eso. funciones además de principales. lo de, sí, Devuelve el exceso de líquido en el intersticio otra vez a la ah, circulación. perfecto. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un edema, sí. que puede ser porque se produjo una disminución de esa reabsorción linfática y por eso se produce el edema. Como que los vasos sanguíneos, perdón, los vasos linfáticos no dan más para absorber ese agua que está saliendo. Entonces ahí se produce el edema. Ponele, ese es un mecanismo de trasudado. Y esto ocurre, no sé, en el linfedema. O sea que no necesariamente si hay un exudado va a haber un trasudado. No, 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 son dos cosas distintas. Acuérdense Ok. que en la inflamación se produce un exudado. ¿Por qué Y en un el edema exudado? un... Se porque hay o sea, se liberan líquidos ricos en proteínas. Y Claro. trasudado obedece a la ley de Frank-Starling. Perdón, de Starling nomás. Por ahí les va a servir recordar de que cuando hablamos de inflamación, acuérdense que el vaso es el que permite todo eso, o sea, aumenta su permeabilidad, se vasodilata, las células endoteliales se contraen para permitir que ese líquido rico en proteínas salga de ese capilar. Salga hacia la lesión, ¿no? Claro, Claro, con el fin salga de del reparar. capilar, claro. Entonces, y acuérdense que siempre que hay edema es porque se afecta cualquiera de esos componentes que están ahí en la ley. Cuando pasa cuando hay una alteración en esos componentes, es que ahí se produce el edema. Que era lo que Ah, decía. sea transudado y sea exudado, cualquiera de los dos, va a haber un edema. Ahí se me cortó. No, te decía que si hay un exudado o hay un transudado, cualquiera de los dos va a haber un edema. Sí, Sí, porque en realidad la definición de edema es que haya líquido en el espacio intersticial, líquido acuoso en el espacio intersticial. Y el edema obedece a la ley de Frank-Starling. Y se dice que es trasudado cuando hay un déficit de eso. En el exudado se libera líquido, pero es porque hay un proceso inflamatorio. Vos imaginate que sea un edema, pero se da por distintas cosas. ¿Me entendés? A ver cómo lo puedo decir de otra forma. El exudado, perdón, o sea, decirlo como que son características del edema. El exudado y el trasudado son características del edema, o sea, que te van a decir cómo es, si es rico en proteínas o no tiene proteínas, digamos, ese líquido que está almacenado, o sea, que se acumuló en el espacio intersticial. Entonces, Ok, en ok. una inflamación va a ser un edema exudado con el fin de reparar la lesión, y en el caso de ser trasudado no cumple un fin, entonces se acumula líquidos y el sistema linfático no puede regresarlo, digamos. Claro. claro. ¿Quedó más o menos, Roque? Si no... Buscamos otra forma. Vamos de nuevo. No, sí, Acordate, si no, quedó. Entendí. porque encima en signos y síntomas generales, si ustedes leen el de la gente, no sé si leen el yo, pero el de edema, vieron que responde a la ley de Starling. Y ese cambio de expresiones vos lo pensás como un trasudado. Y en la inflamación, acordate que es rico en proteínas y que es un exudado. Ahí se llama exudado. Claro, sí, aunque, claro, ahí entendí. A ver, ¿puedo hacer un repaso general de lo que entendí? Sí. Lo único que cambia, vos acordate que cómo es ese líquido y por qué se produce. Porque se Claro, sí. producen cosas distintas. O sea que cuando hay, bueno, pues se produce una vasodilatación y demás, que hay un exudado que sale el líquido, eso va a ser parte de la inflamación, ahí pasa en la inflamación, pero va a cumplir con la ley porque hay un cambio de presiones, o sea que va a haber un edema. Y si hay un trasudado, también cumple con la ley porque hay un cambio de presiones, pero nada más que va hacia adentro. Y también va a haber un edema, pero con el líquido adentro de los vasos. Algo así. O muy rebuscado.
Ay. En realidad, siempre, siempre que hay edema es porque el líquido se acumuló en el espacio intersticial. Acordate que eso, siempre que es edema, es afuera del vaso, digamos, es en el intersticio. Ah, bien, El bien, bien. edema es siempre ahí. Está bien lo que dijiste, o sea, cuando tenemos inflamación, hay un edema, tiene la característica del exudado, porque es rico en proteínas, y cuando es por ahí otra causa que ese líquido que sale es bajo en proteínas, es el que es trasudado. Claro. Pero Es no como pienses en que, inflamación como un edema. claro, ¿Cómo? Que no pienses en inflamación como si fuese un edema. Claro, porque inflamación esa edema puede ser. Vos necesitas, perdón, Ale, vos No, necesitas no. que el leucocito salga de ahí y que se produzca la vasodilatación y todo eso para que pueda salir el leucocito de ahí. No es que se produce el edema en sí, a eso voy. No sé si, capaz que no me estoy explicando Claro, bien. si no se provoca la respuesta inflamatoria, sino es Claro, como es que, parte de la respuesta inflamatoria. claro, y el edema es como más patológico, o sea, como sin el fin de inflamación, algo así. Así. Vos pensalo, no pienses en edema como exudado trasudado. Pensá en edema como un cambio en las presiones que es por un trasudado. Se puede llamar trasudado porque ese líquido no es rico en proteínas. Lo que pasa en inflamación es exudado. No, después lo de edema es otra cosa. Como para, no sé si más o menos. Sí, O sí, capaz ahí. que se lo pueden explicar de otra forma, no sé cómo. O sea, Mi cabeza está que se quema. antes de llegar a la inflamación, digamos, ponele que no hay lesión, pero tenés un agente patógeno, una bacteria. Eh, Antes de llegar a la inflamación, podría estar empezando a ver, o sea, el sistema linfático podría detectar, podría estar empezando a ver un edema, que es ni más ni menos que el aumento de líquido en el intersticio para poder cubrir ese problema que hay. Lo puede llegar a sanar o podemos llegar a tener una inflamación en función a lo que luego suceda. ¿Está bien? Pero ahí sería el proceso También como inflamatorio. para meter ahí cosas de decir que si ya estábamos complicados, para complicar un poquitito más, porque yo estaba así, que dice que el edema localizado responde a la ley de Starling como causa principal. La otra, el generalizado, también responde a la ley de Starling, pero no como causa primaria, porque en el video también me decía que dice anasarca, y yo la verdad que anasarca y me quedé ahí, muda. O sea, dice que puso, supuestamente por lo que puso, lo que pusieron en clase, ¿no? Que dice retención, o sea que el edema generalizado sea por retención renal de sodio y agua. Anasarca, anoté yo porque la verdad que aumenta cerosa, no sé, ya me mató ahí. Anasarca es el edema que vos tenés edema en todo el cuerpo. Creo que era eso, anasarca, ¿no? Sí. Vos tenés edema en todo el cuerpo, no es localizado. Eso es anasarca. No hay una sola parte del cuerpo que no tenga edema. Y que es lo que te está diciendo, generalizado. Ese edema todo el cuerpo, básicamente. O sea, no es una cosa específica, sino que es generalizado. Es en todo el cuerpo, un edema en todo el cuerpo. Ahí va. Eso que te decía de la retención de sodio y agua es lo que te produce ese edema en todo el cuerpo. Porque por ahí algo localizado, que eso que te decía, que obedece a la ley de Frank-Starling, es algo local, no es por un problema renal. A ver, puede ser un ejemplo. El sodio retenía el agua, ¿no? Sí. Sodio retenía el agua. No me imagino un ejemplo de edema localizado. A ver si tengo. Si no me equivoco es ponerle un traumatismo, o viste que a las mujeres que tuvieron cáncer de mama por ahí les queda un brazo con linfedema, y eso es producto de que en la misma cirugía sacan mucha parte del sistema linfático. Ah, sí. Imagínate algo así bien localizado. Cuando dijo anasarca, yo dije, ¿qué? No me lo imaginaba, digo, ¿qué?
No sé si alguien tiene algún otro ejemplo para eso. No me imagino otro ejemplo además de lo del cáncer. No, ¿Un ahora sí, edema localizado? entonces generalizado, pero no siempre va a ser, ponerle un generalizado, no siempre va a ser anasarca, ¿o sí? O sea, si es generalizado, si es en todo el cuerpo, es anasarca, tipo, así se Sí. llama el edema Es el término. generalizado, o sea, general, al Ah, de todo el cuerpo. bien, bien. Le quería responder a Ale, que había dicho lo del edema. ¿Cómo habías dicho? Ya me olvidé. Pero no, lo que había dicho era que independientemente de que haya un proceso inflamatorio o no, lo que me parecía que el edema podía llegar a suceder era, por ejemplo, ingresaba una bacteria, algo extraño al organismo y el sistema linfático iba a empezar a reclutar, digamos, los anticuerpos para protegerlo. Y de alguna manera se iba a producir un edema porque para que esa protección ocurra tiene que haber un aumento tiene que haber una vasodilatación, está relacionado con la ley de Starling y no Em, tiene que llevar a haber un proceso inflamatorio. Eso es lo que había dicho. no, quédense que el edema en un proceso inflamatorio es el efecto secundario a ese proceso porque aumenta la permeabilidad del vaso. O sea, cuando ingresa una bacteria, un virus, alguna infección, lo que va a pasar es un proceso inflamatorio, o sea, no se va a generar un edema para tratar de sacar Claro, esa bacteria. de que la inflamación es un proceso que intenta protege al cuerpo. No siempre que haya edema, necesariamente es porque hay inflamación. Por eso es esta diferencia con el infiltrado. El infiltrado es el trasudado y exudado, pero no siempre que hay edema es porque hay inflamación. No se intenten enroscar tanto con eso, porque nada, o sea, como que no los quiero seguir como confundiendo. La, a ver, un ejemplo, ¿puede ser lo que estaba mencionando Valen al principio de la ictericia? ¿Podría llegar a ser algo de eso o no? O nada que ver tampoco. Como un No, ejemplo de... No, listo. Me parece que se me fue, había ido el internet. A ver, alguna patología para, ¿Para qué cosa? para decirle edema, por ejemplo. Eh, A ver, Tenía una, en el hipotiroidismo aparece un mixedema. claro, bien, ¿dijeron por qué? Por la acumulación de las mucosas en la piel. de los mucopolisacáridos era, ¿no? No sé, decía aumento de la mucosa en la piel, pero yo como que me aprendí el hipotiroidismo como el más. Sí, yo tengo eso también. A ver, en un síndrome nefrótico, donde hay una disminución por una falla renal, una disminución de proteínas, pues las proteínas, si hay una falla en la nefrona, se van a ir con la orina, digamos. Estas proteínas que mantienen la presión oncótica, ¿era? Creo, plasmática. Sí, ongótica. La sí. presión oncótica no van a estar ahí para mantener esa presión. Entonces, esa baja de proteínas va a generar un edema, porque esa presión no va a disminuir. Principalmente por la albúmina. Claro. Ah, está bien, o sea que edema tenemos todo el tiempo para regular la homeostasis, digamos, no es que tiene que haber algo específico. ¿Cómo vale? Perdón. Que edema es como una herramienta más del sistema Sí, para mantener la homeostasis, no tiene que haber algo específico, digamos. yo creo que la más fácil para entender bien edema es que sepan los contenidos, los contenidos en cuanto al respecto de la ley. Acuérdense del coeficiente de permeabilidad del capilar, de la presión hidrostática capilar,
la intersticial, la presión oncótica del espacio intersticial, plasmática y el flujo linfático. La más fácil es que vean una foto, vean dónde están esas presiones y vean qué hace cada presión. Y cuando hay esas presiones es como que están en equilibrio. Si alguna de esas se perturba, ahí es donde va a haber edema. Por eso te digo, en el sistema renal, todo el tiempo tenés. Claro, sí, lo del sistema renal, sí. Sí, Es como es que así. de alguna manera compensa, pero capaz que no te das ni cuenta, digo, como para explicarlo de alguna manera. Igual voy a buscar algún video. Sí, se hizo como una mezcolanza de cosas con lo de edema, ¿no? Bueno, y como para terminar con el tema de edema, examen físico, más que nada clasificación de edema, ¿se acuerdan? Que había grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Algo? Acuérdense que el grado 1 es cuando había una depresión leve. O sea, ven un espacio o una parte del cuerpo donde hay edema, le intentan como apretar con sus dedos, y si es leve la depresión y vuelve a su estado normal, eso sería como un grado 1. Y el grado 2 El grado 2 es cuando hay depresión hasta 4 milímetros y desaparece por 15 segundos. Ese era el signo de Godet, ¿no? Perfecto. O de Fovea. Después el grado 3, depresión hasta 6 milímetros y recupera la forma recién al minuto. Y el grado 4 es presión de 1 centímetro y esa presión persiste como 5 minutos capaz. ¿Sabés qué? Eso está en emergente, ¿verdad? Eso está todo en el argento. Bien. No lo vi. Y también lo de las presiones y todo eso está en el argente y está bastante bueno en el argente porque él lo explica bastante bien. ¿Quieren que el recuperatorio? Síntoma? ¿Alguno que le complique medio un poco la vida? ¿Quieren que hagamos como un repasito de todos? ¿Qué quieren hacer? ¿O alguna duda que tengan sobre inflamación? Tengo una duda sobre la fisiopatología de disnea. ¿Qué tan profundo tenemos que saber? Si con saber qué receptor actúa en cada lugar está, o sea, hay que ir mucho más profundo que eso. Igual, Romy, lo tuyo es para final, ¿o no? Sí. Para ¿El parcial no entra eso tan profundo? En el parcial no. Listo. No, dudo mucho que para el parcial les entre algo tan. Listo. Pero para el final sí, por ahí saber lo de los receptores, dónde se ubican, la información que mandan. Repasando, o que sea lo más importante de cada uno, o no. ¿Cómo? ¿Podríamos repasar un poquito lo de cada uno, lo más importante? Bueno, ya que estamos con disnea, ¿me quieren decir la definición? Es como esa respiración laboriosa, no me hace mucho, o sea, es como esa respiración laboriosa, como que es secundaria al esfuerzo, al esfuerzo respiratorio, es que si lo aparece lo sé marcar, pero sí, es una sensación desagradable en el momento de respirar. Perfecto. Es un síntoma. En este caso es un síntoma. ¿Y es patológico o también siempre es patológico o a veces puede ser también fisiológico? No, fisiológico también. ¿En qué casos? En el caso de entrenar, por ejemplo. Perfecto. ¿Y patológico cuándo puede ser? Cuando ya es una disnea de grado 4 que te agitas hasta por vestirte. Y ya que me dijiste grado 4, ¿me querés decir o alguien más me quiere contar la clasificación de disnea?
Era la MS, puede ser que estaba en inglés, Marshall, no sé, MS, ¿MRS no era? MRS. Es que está en inglés, ¿Te acordabas vos de eso? MRS me parece que era, ¿no? era MRS, MRC. Eso. MRC. Grado 1, ¿cuándo es? Con grandes esfuerzos. Cuando estás haciendo una pendiente corriendo. Bien. O sea, es más funcional. Grado 2, Romy. Cuando caminás a paso de otra persona o en un terreno plano y ya te da disnea. Perfecto, esfuerzos moderados. Grado 3. Que necesita parar para poder respirar. Esfuerzos ligeros. Por ejemplo, higienizarse, vestirse, comer, hablar. Y el último, grado 4. Cuando estás en reposo y ya tenés una Sin disnea. esfuerzo. Así como me lo dicen ustedes. ¿Y las disneas en decúbito? Eso. Que había una disnea de cúbito, otra en reposo, puede ser, que era la que podía ser aguda, crónica. No, las digo. No, ¿se acuerdan que había Disney de cúbitos? Dependiendo Había cómo... una paroxística. No, nada. Sí. La ortopnea, por Paroxística, ajá. ejemplo, ¿Y cuál era la ortopnea mía? la que se tiene que poner almohadas porque cuando está acostado boca arriba le da disnea, entonces se pone almohadas para poder dormir y que no le genere. Bien, ¿No ¿y es esa? ese es un signo de qué? A Romy, porque esto es para el final. Igual si alguien más lo sabe, lo dice. De insuficiencia cardíaca. Perfecto. ¿Qué otra disnea había? Izquierda. Además de la ortopnea o supino. ¿Cuáles me dijo? Platipnea, La platinea también. ¿Esa cuál era? cuando te pones de pie. Tengo eso nomás. Está bien, hay que saber, no hay mucho más para saber de eso. Llegué hasta ahí. ¿Otra más? ¿Alguna otra más? Trepopnea, ¿ya lo dijimos? No. No, está bien. Esa es cuando en decúbito lateral o Sí. retopnea. Sí. ¿En qué enfermedades puede haber? ¿En el asma? Derrames pleurales también. Derrame. EPOC. ¿Alguna otra más? Falta una, que es importante. Algo alguien dijo igual, me parece, ¿eh? Derrame pleural, dijeron. Paroxística. EPOC. Paroxística. Estoy. Y esa Ahí que... yo tengo una duda. Dale. La ortopnea y la paroxística nocturna, ¿en qué se diferencian? O sea, porque yo tengo como que las mismas enfermedades las dan. Claro, pero acordate que la paroxística nocturna te lo está diciendo la palabra. Es algo paroxístico, es de repente. Es como que... Bien. Esa sería como la diferencia entre una y otra, más que nada. Claro. Sí. El caso de ortopnea... Dale, amiga. No, te estaba diciendo que sí nomás. En cambio, ortopnea, que es la en decúbito supino, se presenta como a los minutos de estar Bien. estar Genial. acostado. Se presenta como al ratito. Y más que nada, la paroxística nocturna es en enfermedades avanzadas. Bien. Está más Bien. relacionada cuando hay una elevación de la presión capilar pulmonar. Puede ser en la misma insuficiencia cardíaca, pero en un nivel más avanzado, por ejemplo. Eso. Pero Bien. acordate que a nivel más avanzado ibas a tener... ay, se me fue la palabra. Cuando tenés agua en las arterias pulmonares, ¿cómo se llamaba? Un edema. Edema de pulmón. Edema de pulmón, se me había ido la palabra. Acordate que es más ahí. Es una Bien. característica más de eso. Listo. ¿Les quedó más o menos en eso? Que es importante, por ahí pueden llegar a preguntar eso. Sí, eso es lo más, entonces lo más importante que hay que saber de disnea.
O sea, definición, qué es un síntoma, qué es patológico y fisiológico, los grados y los tipos. Y ¿alguien me puede hablar un poco de la fisiopatología? Yo me acordaba de eso, lo de fisiopatología, lo de los receptores. Bueno, hablame un poco de los receptores. ¿Qué tipos habían? Los receptores que eran como irritativos, o sea, como que sensaban cuando se irritaba irritativos. Los receptores irritativos, los J intersticiales y los receptores que aumentan la vía, sensores de la vía, o sea, el aumento de la vía aérea, la extensión de la vía aérea. Está todo bien lo que me dijiste, falta como una partecita para poder diferenciarlos. ¿Alguien más me quiere decir algo más de eso? ¿Cómo se diferencian? Son esos receptores, pero como para que los puedan diferenciar un poco más. Puede ser quimioreceptores y mecanoreceptores. Esos son los tipos de receptores, que era lo que decía ella, pero acordate, receptores de estiramiento de pequeñas vías. Esos se estimulan cuando hay, ponele, una insuflación pulmonar. Después los receptores a gases o partículas irritantes, que era lo que decía Vale, son vías aéreas de grueso calibre. Y los que quedan, que son los receptores J del intersticio, esos van a ser sensibles a la distensión y cuando hay congestión en los vasos pulmonares. Como que esos receptores como que se activan o se despiertan cuando hay esas cosas como para diferenciarlos. Bien, no lo tenía eso, genial. ¿Y dónde están los centros respiratorios? ¿En el tronco encefálico? En el bulbo de la protuberancia. Perfecto. ¿Quedó más o menos eso? ¿Venimos más o menos bien? Sí. Bueno, después hay causas. No sé si... No me acuerdo, yo no vi los videos de las clases, no sé qué tan profundo. No, yo tampoco. Bueno, de causas era, bueno, por ejercicio excesivo, por falta de ejercicio, por falta de descanso, por alguna enfermedad psicológica también puede ser. Y acá hay puede ser la neoplasia, puede ser que también por una neoplasia. Acá era por una neoplasia. A la de la neoplasia me mataste. No sé, no. No le dijeron patologías de ejemplo, ¿no? No, mencionando así como... Entonces no. Acuérdense también, son las que nombraste vos, Vale, y también el deterioro neuromuscular, puede ser. Esa también. De neoplasia no puede ser disnea y hemoptisis. Ya ahí estamos metiéndonos a... Y si está asociado con cáncer de pulmón. Tuberculosis. Ajá. Sí. No. Neoplasia era de astenia. Ahí. Igual es verdad lo que dice Nicole, que cuando tenés disnea y hemoptosis, sospechás de que puede ser algún cáncer de pulmón, bronquiectasias, tuberculosis. Ese igual lo van a ir integrando. Sí, a medida, sí. Módulo 2 y módulo 3. Sí. Es tanta información que ni sé si me voy a acordar mañana. Voy a tratar de relacionar todo. Ármense de última así como redes, de lo más importante. La verdad que no sé cómo va a ser el parcial. Pero... No sé en qué se van a enfocar. Claro. No les podemos tirar mucha idea por ahí. Encima yo la cursé hace como 2 años, pero claro. Yo me acuerdo que en los parciales, el final es otra cosa, pero en los parciales tampoco se iban tan por las ramas. O sea, era necesario que lo sepas, sí, pero si no te acordabas que, no sé, que disnea y hemoptisis podés sospechar de cáncer de pulmón, no te lo iban a preguntar. No, por ahí son más... Capaz que las podés sacar con alguna otra información que tenga. Claro, sí. Tendrán que ver imágenes de todo, porque me parece que les van a mostrar cosas así en el parcial. Sí, eso había dicho que supuestamente ellos iban a pasar no sé qué imagen o preguntas y teníamos como 1 minuto para responder o algo así. Sí. ¿Me quieren decir qué es la cianosis? ¿La definición?
¿Es un signo, un síntoma? ¿Cómo es la definición? Es la coloración azulada de la piel. Sería Perfecto. un signo, porque se puede percibir a simple vista. ¿Y qué indica? Eh, Que en la sangre hay poco oxígeno. Perfecto. ¿Qué me pueden decir de la hemoglobina? Que tiene grupos férreos que Perfecto. atraen Es la, prote- los es oxígenos. la proteína para poder transportar el oxígeno. Bien, y había dos tipos. ¿Se Me estoy acuerdan? distrayendo con el alumno perruno que hay. La que era desoxigenada y la oxigenada, ¿puede ser? Bien. Que tienen diferentes coloraciones, ¿eso hay que saberlo o no? Bueno, sí, no sé. Y eso tiene que ver en realidad con el transporte de oxígeno. Pero recién me dijiste desoxihemoglobina y oxihemoglobina. Bueno, la desoxihemoglobina, acuérdense que es, o se puede llamar hemoglobina reducida también. Y esa tiene menos afinidad por el oxígeno. En cambio, la oxihemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno. ¿Qué les puedo preguntar de cianosis? ¿De central y periférica? Es ¿Me ayudan algo sobre eso? Uy, la verdad me queda Periférica era de los miembros. ¿Cómo? Periférica era algo de los miembros. Sí, abarca extremidades. ¿Qué más me podés decir? Nada más. Rocky, ¿qué me querés decir? ¿Qué más me podés decir? que mejora con calor, con masajes y que se da por una insaturación venosa. ¿Y se modifica con la administración de oxígeno? ¿Cómo, perdón? ¿Se modifica con la administración de oxígeno? Ahí me mataste, eso no tengo. La periférica era la que tenía saturación arterial normal. No se modificaba con la administración de oxígeno. Claro. ¿Afectaba a las mucosas? No, esa era la central. Bien. ¿Estaba acompañada de poliglobulia o de acropaquia? La central sí, podía. Perdón, dominó. ¿Ahí se escuchó? Ahora sí. Hola. Pasa que me anda retrabado, por eso no estoy respondiendo nada. No, igual ahí se escucha bien. ¿Acá? La central sí puede acompañarse de poliglulia y... ¿Cómo era la otra? Y acropaquia. A esa, acropatria. ¿Y alguien me puede decir qué es lo que se ve en la ¿Todos saben lo que es poliglobulia? No, eso lo tenía para No. preguntar. Justo lo tengo acá y se preguntar. Tengo para preguntar policitemia y poliglubia. Poliglubila. Bueno, esas dos. Poliglulia yo pensé que no es como un aumento de glóbulos rojos, entonces como que hace pesada la sangre. No sé si... Sí, está bien. En la sangre. Aumenta la concentración de glóbulos rojos en la sangre. Perdón, no contesté porque no estaba escuchando, o sea, se me traba la compu y no escuché bien todas las preguntas. Y después la acropaquia, ¿se acuerdan? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo es? ¿Qué? Acropaquia, como suena. Ahí se los escribo. ¿Y la policitemia? Acropaquia. Yo lo entendía que era como un engrosamiento de los dedos. No sé si está bien descrito así. Como que Sí. se hinchan. Y de las uñas. Viste que como que se hace como un... como que se hace como un puentecito en la uña. Por ese engrosamiento. Entonces era un engrosamiento en los dedos y las uñas. ¿Ese era policitemia o la que pusimos Esa ahí? es acropaquia. Bien.
¿Cómo era? ¿Policuánto? Esa no la tenía. ¿Polisistemia? Ajá, porque en el video de la clase, pero bueno, la verdad que me re perdí en la clase. O no sé si lo tengo del... No, porque no había clase, decía, no, sí. A mí me acuerdo porque lo vi hace... Polisistemia es una, Lo vi dice en que es el una video. enfermedad de la sangre caracterizada por un aumento normal en los eritrocitos. Y a veces de glóbulos blancos y plaquetas. Yo no lo tenía ese concepto. ¿No? Ah, entonces lo borro. Y me pongo el otro. Uy, pongo este que... Y polilobulia, me parece que alguien lo había dicho. Sí, es del exceso de los glóbulos rojos en sangre. Bueno, me hicieron más que nada la periférica. ¿Y la central entonces qué me pueden decir? Que puede ser por causa pulmonar o cardíaca. Más o menos. Pero ahí agarramos ese tema. ¿Dónde se Bueno, observa? En la lengua, en los labios. Bien. ¿Y esta se modifica con la administración de oxígeno? No, ni Sí, es idea. así. ¿Por qué se modifica con la administración de oxígeno? Y porque es arterial, porque es por insaturación arterial. Bien, porque se produce por una disminución de la saturación arterial. Y después la mixta, y ahí vamos después con la otra. Yo tengo que es por cortocircuitos cardíacos o pulmonares. Sí. Yo lo puse en medio como en criollo para entenderlo, porque no lo había entendido. No sé si está bien. Que básicamente es como que la sangre va de un lado a otro sin parar de oxigenarse. O sea, no, Claro. sin pasar a oxigenarse por los pulmones en realidad. Entonces es como que viaja todo el tiempo sin oxigenarse. Un ejemplo de eso era la tetralogía Fallot. ¿Alguien la conoce? Yo la tengo, pero no la busqué. Imagínense que, viste que el corazón tiene 4 cavidades, las aurículas y los ventrículos. En la tetralogía Fallot es una condición genética y lo que ocurre es que no hay una pared o hay un espacio que no separa los dos ventrículos. Entonces, la sangre ahí que está oxigenada y desoxigenada es como que se comunican y se mezclan. Entonces no se alcanza a oxigenar. Pasa sangre desoxigenada a la parte oxigenada. ¿Puedes repetir el nombre, porfa? Tetralogía Fallot. Y recién, Nicola, habías dicho lo del aparato cardiovascular y respiratorio. ¿Qué tengo que pensar? Cuando pienso que hay un problema o sea, a ver cómo lo puedo preguntar. Cuando tengo una cianosis central, ¿en qué tengo que pensar? ¿En qué aparato tengo que pensar? En el arterial, ¿Por qué en el arterial? porque se da por insaturación arterial. Entonces tengo que pensar en el arterial. Que en la venosa sería entonces. Acordate que en la cianosis central, yo lo primero que pienso es en el aparato respiratorio. Porque vos en el examen físico vas a buscar alteraciones que te causen hipoxemia y por eso no se puede estar oxigenando la sangre. Bien. Por ejemplo, no sé, una neumonía. ¿Quedó más o menos ese ejemplo? Sí. ¿Le cerró a todos? Más o menos. Entonces, de esto solamente hay que aprenderse, los 3 tipos nomás, más que nada, la central, la periférica y la mixta, nada más. Pues es complejo. ¿Y la periférica en qué pienso entonces? Si tengo una cianosis periférica, ¿tengo que pensar en alguna patología respiratoria o cardíaca?
Es más cardíaca. Es más cardíaca. No hay un problema en el oxígeno ahí. No, porque la saturación está bien. Claro. ¿Algo que quieras comentar, Azul, agregar, Sofi, de esto? No. Creo que eso es lo principal. El año pasado hubieron preguntas de eso, así que Sí. estudienlo. En la periférica, en la cianosis periférica también es por malformaciones congénitas. Acordate que por ahí las malformaciones, ponele, la tetralogía de Fallot es más mixto. Ah, bien. Las congénitas se dividían en cianóticas y no cianóticas. No me acuerdo de eso, ¿no? O sea, no es que diferenciaban central o periférica, sino que directamente cianótica o no cianótica. Bien, genial. Y acuérdense acá, no sé si lo vieron en el video, ¿no? Que de clase que lo subieron, o por ahí Romeo vos te va a servir un poco más para el final, lo de methemoglobina y policistemia. Sí, tengo muy poco de eso, de trastornos en la sangre, que es una de las causas. Acordate que, ¿te acordás por qué se producía la methemoglobina? Porque tenía mayor afinidad por el oxígeno, entonces la hemoglobina era incapaz de transportar y liberar el oxígeno a los tejidos. Por el hierro. Claro, tenía mayor afinidad por el hierro. Claro, entonces como que el hierro ocupaba el lugar del oxígeno y el oxígeno no se podía adherir a la hemoglobina. Bien. Eso es methemoglobina. ¿Y las otras? Bueno, igual las otras era lo que estábamos hablando, lo de la poliglobulia y policistemia. Bien. No sé si algo más quieren agregar de esto. Las chicas, Azul, Sofi. No. La curva de hemoglobina para el parcial no creo, pero para el final sí. ¿Cuál, perdón? La curva de la hemoglobina. Sí, Sí. eso sí. Y Para el parcial no entra, ¿no? No. para el parcial, capaz No que... creo. Bueno, no, entonces no. Y es contenidos agregados, me parece. O sea, entraría en contenidos agregados. Me la por las dudas un poquito. No sé qué más de esto. Eso es lo principal, a mí igual. Sí. Ictericia. Signo, síntoma, denominación. Es el aumento de la bilirrubina en sangre. Es esta coloración amarillenta en la piel. ¿Cuál es el valor de la bilirrubina sérica? Ese era mayor a 5, mayor a 2, era una de las dos, no me acuerdo, mayor a 5, mayor a 2, no me acuerdo. Cuando se pasaba de los 12 era ictericia. ¿Y el valor normal, se lo acuerdan? No, eso sí no, leí solamente ese cuando se pasaba. 0,3 a 1 miligramos sobre decilitro. Ese es el valor normal. Ya no sé por dónde preguntar de esto. ¿Quieren hablar algo de la fisiopatología? Primero los tipos de bilirrubina. Bien, dale. La conjugada y la no conjugada. Bien. La no conjugada es prehepática o poshepática. Esta es, la no conjugada es prehepática. Bien. ¿Y de dónde se forma? De la hemoglobina, que pasa los 120 días, que viene del hierro, que se transforma en biliverdina y pasa a ser hemoglobina no conjugada. Y de ahí que como no es soluble en agua, entonces viaja unida a la albúmina hasta llegar al hepatocito o al hígado. Sí. Y ahí se conjuga. Y una vez que se conjuga, se vuelve hidrosoluble. ¿Y por dónde sale? Con los conductos, los conductos
Conductos con B, conductos B no son los conductos biliarios. Sí. Y se excreta con la bilis. Se excreta junto con la bilis. Pero después va hacia el intestino. Sí. ¿A qué parte del intestino? Al intestino, puede ser delgado, puede ser. Sí. Creo que era segunda porción del duodeno, si no me equivoco. Sí, Sí. donde desembocan los conductos biliares. ¿Se acuerdan lo de los conductos biliares? ¿Cómo estaban compuestos? ¿Se acuerdan que yo les dije que por ahí estaría bueno que lo sepan? Son conductos cortitos. ¿Quieren que busque una imagen y se las muestre? Sí, Ahí lo. A ver, yo creo que tengo una acá. Ahí me fijo. Tengo esta. Esa está buena. Miren, los conductos biliares son el conducto hepático derecho, el izquierdo, que forman el común. De la vesícula sale el conducto cístico, que junto con el conducto cístico y el conducto hepático común van a formar el colédoco. El colédoco entraba al páncreas, y en el páncreas, si no me equivoco, habían dos conductos. El Winsburg, Sí. Sí, Winsburg y Weisburg. el de Santorini. El de Winsburg y el de Santorini. Y desembocaban en la ampolla de Vater, que es la segunda porción del duodeno. Igual había uno de los conductos del páncreas que no desembocaba en la ampolla de Vater. El conducto pancreático principal es el de Santorini y ese desemboca junto con el colédoco en la ampolla de Vater. Claro. El de Winsburg desemboca un poquito más arriba y es el ¿En el conducto... ilion? ¿O no? ¿Cómo? ¿En el ilion? ¿Puede ser que desemboque? Bueno, Sí, puede ser. Creo que sí. Pero ese desemboca un poco más arriba. Sí. Quedó un Y es poco. un conducto pancreático, pero secundario. ¿Quedó algo? ¿O están más medio quemados con toda la información que venimos charlando? Estaría bueno que busquen una imagen así. Sí, porque a ver si encuentro alguna de los conductos pancreáticos también. Es importante saber si puede ser clasificado en alguno de estos tres grupos. O sea, ictericia por defecto congénito, ictericia por hemólisis, ictericia por coleostasis, ictericia por... Bueno, montón. O sea, tenés eso que se puede, después del examen físico era eso. También tenés los grados de ictericia, eso sí, por ahí puede ser. Pero todo eso... O más para Yo creo que no. No, lo que sí se tienen que saber, que por ahí es bastante preguntable, son los tipos. O sea, que podían ser prehepática, hepática y poshepática. Y por qué producían cada uno y si era conjugado o no. Pues en el prehepático era lo que creo que Azul les estaba diciendo, ¿no? Sí, que era la no conjugada. ¿Y por qué se producía? O sea, Imagínenselo. Si es no conjugada y se produce antes de que llegue al hígado, ¿por qué puede ser? Tienen que pensar en el por qué, tienen que pensar en todo el recorrido que hace la bilirrubina, desde que se forma hasta que desemboca en el intestino. Y ahí, pensando eso, pueden pensar en las alteraciones que se generan que aumente esa cantidad de bilirrubina. Puede ser porque es anfipática la bilirrubina y necesita unirse a una proteína para que pueda ser transporte, se haga soluble, digamos. Al no unirse, vos detectás bilirrubina no conjugada
directamente en la orina, porque es como que no pasa por ningún lugar y la orinás de alguna manera. Puede ser que por eso sea no conjugada y la conjugada es la que se une a las proteínas y ya pasa de la de la pre a la poshepática. Em, Tiene sentido lo que estás diciendo igual, ¿eh? No sé si puede ser porque haya una falta de proteínas, la verdad, no te voy a mentir. No sé si puede ser por eso, pero tiene sentido lo que me estás diciendo. Usualmente la no conjugada se produce por hemólisis. Ahí, porque las células o lo que sea se rompen por algún proceso o el proceso de litoprocesis es ineficaz. O sea, no, las células están saliendo mal por alguna forma, de modo criollo. yo creo que había visto lo que dijo Ale como prehepática, o sea, eso de la falta de Sí, albumina. Ahí me fijo. Es que tiene toda la coherencia lo que dice de las Se proteínas. rompe la, Sí tiene que ir unido a una proteína. viste que puede ser que se rompa la hemoglobina, se rompa el grupo hemo de globina, que la globina sería el que aporta el hierro y el hemo el oxígeno, puede ser. Es que eso es lo de la hemólisis. Sí, está bien eso. y Por Claro, eso se llama hemólisis, por las dudas que le aparezca así en el parcial, se llama hemólisis. bien. ¿cómo es esto? El síndrome de Gilbert, Es que no me acuerdo cómo era el síndrome de Gilbert. Ahí, ¿para qué lo busco? Pues no me lo acuerdo. ¿Vos, Azul, te lo acordás, o Sofi? No, la verdad que no. Ahí lo busco. pero por las dudas, va, yo... ¿Lo pero- mencionaron en la clase? No vi Está la en el clase. libro. No, pasa que no tuvimos clase de ictericia. O sea, esto era todo con el libro. Motivo de consulta nunca nos dieron tampoco. Ah, pensé que tenían clases. Tenemos solamente de dolor y de ver ganancia, pérdida de peso y de edema. Después fiebre, ictericia, cianosis, bueno, todas para leer del libro. Nosotros ni siquiera tuvimos inflamación. Claro. No, igual esa parte es como asincrónica, o sea, pero Sí, yo pensaba sí, ver de todos los videos. Claro. Cuando fui a ver los Lo que videos. sí, a mí me quedan dudas si entra esto motivo de consulta para mañana. Sí, habían dicho, porque es la parte asincrónica de semio, porque Claro. nosotros estamos viendo patología que es con el profe, pero Bien. la parte de semio, esa sí entra, que es la que nosotros tenemos que hacer virtual. Ah, bien. Ya veo que estás estudiando de más. No, sí entra. Ahí lo busqué y el síndrome de Gilbert es un trastorno hepático en el que el hígado no procesa adecuadamente la bilirrubina. Ah, sí, yo tengo como un daño en los hepatocitos, Sí. como una causa. Acordate que la hepática puede ser por cirrosis también, hepatitis. ¿Y esta era conjugada o no conjugada? Y acá yo tenía que era Conjugada. de las dos, o sea, es conjugada claramente porque ya entra al hepatocito, pero puede ser de las dos, puede haber una de las dos, puede ser las dos. Es verdad que es principalmente conjugada, pero sí en el libro sale como las dos, como mixta. Sí, Me parece lo que tengo como mixto. no tengo como mixta, pero sí principalmente conjugada, por si le preguntan. ¿Y poshepática es conjugada o no conjugada? No, conjugada. ¿Y por qué se produce? Acuérdense de la palabra poshepático. ¿En dónde está el problema ahí? Después del hígado, del hepatocito. Ah, bueno, sí, está perfecto, pero entonces, ¿por qué puede ser? Después del hígado, ¿qué están? El páncreas, Los conductos. claro. ¿Y puede ser por qué entonces? Porque hay como un ensanchamiento no se dice así, eso sería un ensanchamiento de los conductos. ¿Puede haber algún problema en los conductos que achiquen? Claro, se pueden estar muriendo las células hepáticas. Pueden haber cálculos, puede haber un tumor, puede haber algo que está oprimiendo los conductos y eso lo que causa es un estancamiento de la bilirruina, de la bilis.
Consulta, para saber si es post-hepática o pre-hepática, no, perdón, para ver si es conjugada o no conjugada en el examen de orina, separan la albúmina de la bilirrubina, ¿puede ser? O nada que ver. Ahí no me acuerdo. Nada que ver. No, eso la verdad no sé. Sí se fijan en la coloración. Pero si se paran y eso, ni idea. No, ni idea. Ahí me mata. Sí, la coloración de las No. bases y de la orina. Con la coloración, claro, tenés si es post o pre. Correcto. Bien. ¿Se acuerdan que teníamos 3 pasos de lo de la bilirrubina directa conjugada? ¿Cuáles eran los 3 pasos? Que eso pasaba en el hepatocito, ¿no? Cuando estaba por entrar al hígado. O sea, que se separaba de la albúmina, entraba. Después había que se juntaban dos cosas, la glucosoramil, no sé, con otra enzima, y ahí se conjugaba y de ahí, no sé, te digo. Primero se forma la biliverdina. ¿Tienen Eso. el dibujito del libro que aparece todo el recorrido? Lo vi, pero cuando lo vi estaba re perdida, yo ya no sabía, tuve que buscar videos, no sé, porque no entendía ni el gráfico, así que tuve que agarrar lo más básico, y no lo volví a ver. Para que, a ver, lo tengo que buscar por internet, pero no lo tengo. Bueno, es un video de YouTube, no, para. Buscar la foto del video de la... ¿Te acordás del metabolismo de la bilirrubina que aparecía en el libro, que estaba bueno? Sí, igual la foto es del video, amiga, creo que te va a salir así siempre, a ver. No lo encuentro. Uy. Bueno, igual ya que estoy por las dudas, este video me parece que estaba bueno, que se los voy a pasar. Sí, eso te iba a mandar, eso te iba a decir, podrías mandarlo. Ahí lo mando. Uy. Si no me equivoco, era ese el video, que explica bastante bien lo del metabolismo de la bilirrubina. ¿Lo encontraste vos, amigo? Estaba buscando, pero sí, aparece como el del video y te manda directamente ahí. Esa foto ese video está buenísimo, chicos, si lo pueden ver. Básicamente es eso. Chicos, ¿vieron algo de diabetes por las dudas? Casi que nada. La diferencia entre la 1 y la 2 y por ahí qué pasa a nivel de los vasos sanguíneos. Y por eso las consecuencias. Mírense el video que mandamos. Que está bueno y explica bastante bien. ¿Quieren que les ponga la foto del metabolismo de la bilirrubina o quieren verlo después? No, después le pegamos una chusmeadita. O después el video, capaz así, vamos como viendo la imagen y con el video capaz que vamos... Dale. ¿Quieren ver algo más? Porque quedaría astenia y pérdida de peso. No, yo creo que ahí ya, pues pérdida de peso yo creo que lo tengo bastante bien, no tengo dudas con eso. Yo por mí ya... Es lo más cortito eso, me parece. Ajá. Yo por mí ya estoy. ¿Y les queda alguna duda de inflamación o algún otro tema? ¿Algo de otro tema que quieren que volvamos a repasar? Ya estoy re perdido, pero bueno, vamos. Me sirve escuchar de todo un poco, pero bueno. En los mecanismos lesivos, bioquímicos, me parece que era. El aflujo de calcio, se puede desencadenar tanto apoptosis como necrosis, ¿no? ¿El solamente el mecanismo, o sea, el aflujo de calcio. ¿Flujo de calcio? El aflujo de calcio. Entrada de calcio a la célula. Ajá. Ah. Puede desencadenar, no creo que, o sea, no preguntan tanto eso, sí.
Porque viste que estaban, o sea, el daño mitocondrial, Ujú. como los mecanismos, pero Eso es más de necrosis. Yo creo que sí, Claro, eso te porque iba a vas a decir. tener un problema, calculo por la entrada así drástica de calcio, tendrías un problema en las membranas. Calculo que puede ser más por una necrosis, pero bueno, no estoy completamente segura. bien. Ahora sí, yo no quiero. Ahora para el parcial, yo creo que las caspasas por ahí que participan, ¿saben cuáles son? Capaz que ejemplos de en qué momento se da una vía intrínseca y una vía extrínseca. Que una es mitocondrial, porque se libera el citocromo C de la mitocondria, y que la otra es por un ligando de la muerte, que es un receptor de la muerte de la célula, y eso es lo que va a inducir a la apoptosis. No sé si algo más para el parcial. Sí, para el final estudienlo Sí. detallado. Pero eso. De las vías eso, y después lo general de que la diferencia con la necrosis, que es una muerte programada, que no va a generar inflamación y que se van a formar los cuerpos apoptóticos. ¿Alguna otra pregunta? No, No, por ahora, demasiado. sí. Les va a ir bien, quédense tranquilos. No creo que la hagan tan difícil. No, no. Esperemos. Esperemos. Apréndanse, acuérdense de que si no alcanzan a leer muchas cosas o algo, entren a ver videos. Por ahí se les queda más viendo videos. Por lo menos la idea general. Bien. Bien. Bueno, chicas, muchas gracias. Me sirve que nos ayuden de esta manera. Está re bueno. Muchas gracias por ayudarnos hoy también. Bueno, Ahí, Nomás, Tomás, las caspasas. Acordate principalmente lo de las caspasas 9. Porque si bien las dos son diferentes, las dos culminan en la 9, si no me equivoco. sí, está bien. Sí, sí. Y acordate que la 9 es la mitocondrial. Y la del receptor de muerte era la 8 nomás, ¿no? la 8. Sí, solamente la 8. Pero las dos culminaban en la 9. Igual no sé si te va a preguntar el número. Es más que nada lo de las caspasas, lo del citocromo C, lo que le decía Azul. Claro. Mitocondrial, Para ahora no. hay una fuga del citocromo C. Por ahí capaz que les ponga la imagen del Robin. Sí, Imagen parecida. miren bastante imagen del libro, porque si va a ser de imagen, puede entrar eso. Vean los tipos de necrosis en imágenes, que eso creo que es una pregunta que... Esa la hacen siempre. Sí. En los parciales, en los finales, en todo. Vean Qué las fotos de las malos. necrosis. No sé qué más decir. Pues la verdad que no tenemos ni idea cómo va a ser el... Sí, eso, no tenemos idea. Bueno, después les contamos. Bueno, Después le pasamos el dato. Bueno, y después vayan con confianza, seguridad, tranquilos que es recuperatorio. Semio es difícil. Y para el siempre uno está, si no prueba, siempre está más cerca para el recuperatorio. Así que Ya estamos preparados. Vamos con todo. Les va a ir bien. No va a ser muy complicado, no creo que sea complicado. Usualmente los parciales no son tan complicados. Bueno, chicas, muchas Bueno, gracias. gente, Chicos, bueno, Steven, muchas gracias. Espero que les vaya bien. Adiós. éxitos.
A todos. Chao, gracias. Chao, Que chao. estén bien. Adiós. Chao, chicas, nos vemos.